Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy examinaremos los detalles de un acontecimiento que tiene una gran resonancia en el mundo de las series de televisión turcas. La muerte de la madre de Aknaknzu, Özlem Aknzu, de 59 años, a causa de un cáncer, causó una gran tristeza en la comunidad de las series. Hablaremos en detalle de los momentos emotivos durante la ceremonia fúnebre y especialmente de las reacciones sobre la no asistencia de Ebru Şahin al funeral. Al final de nuestro vídeo, esperamos vuestros comentarios para conocer vuestras opiniones sobre las razones por las que Ebru Şahin no asistió al funeral y las reacciones en las redes sociales. Vamos a empezar. Aknaknzu es uno de los nombres favoritos del mundo de la televisión turca. El sábado 20 de julio se supo que la madre de Aknaknzu, Özlem Aknzu, había fallecido de cáncer. Esta dolorosa noticia afectó profundamente no solo a la familia de Aknzu, sino también a una gran comunidad de famosos. La ceremonia fúnebre se celebró con una amplia participación. Los momentos emotivos vividos por Aknaknzu, las lágrimas en la ceremonia y la profundidad del dolor afectaron a todos. Entre los nombres famosos que asistieron a la ceremonia, destacaron nombres como Hande Erçel y Bensu Soral. Hande Erçel rompió a llorar en la ceremonia, mientras que Bensu Soral estuvo con él para apoyar a Aknaknzu. Sin embargo, hubo un detalle llamativo en la ceremonia fúnebre: Ebru Şahin no asistió al funeral de la madre de Aknaknzu. Los usuarios de las redes sociales criticaron que Ebru Şahin no asistiera al funeral y no expresara sus condolencias en las redes sociales. Las críticas se extendieron rápidamente y comenzaron a borrarse comentarios en las cuentas de Ebru Şahin en las redes sociales. Esta situación provocó una gran reacción de Ebru Şahin en las redes sociales. Mujed Astal afirmó que Ebru Şahin borró uno a uno sus comentarios sobre Aknaknzu. Además, las poses de las últimas vacaciones de Şahin también fueron objeto de críticas. En este punto también hemos recibido críticas y hemos aprendido de ellas. Es importante entender por qué la presencia o ausencia de Ebru Şahin en el funeral es tan importante. En la pérdida de un ser querido en la vida real, queremos saber que no estamos solos y que nuestros seres queridos están con nosotros. Estos sentimientos también se aplican a los actores que admiramos. Puede ser emocionalmente doloroso que tu pareja no esté contigo, especialmente en una serie en la que habéis actuado juntos durante mucho tiempo y que se ha convertido en una serie mundialmente famosa. La ausencia de Ebru Şahin en el funeral de la madre de Aknaknzu demuestra la falta de un vínculo no solo profesional, sino también personal. En estos casos, teniendo en cuenta que no hay ninguna razón válida, personalmente pensamos que deberíamos hacer una valoración de cómo perciben este comportamiento los fans y los compañeros. Ebru Şahin intentó responder a las reacciones en las redes sociales compartiendo una historia tras el funeral. Sin embargo, este post no trataba sobre la madre de Aknaknzu, sino que era un mensaje de apoyo a los perros callejeros. Esta situación hizo que las reacciones crecieran aún más y se interpretó como que Şahin no mostró la sensibilidad necesaria para el funeral. Además de las críticas sobre la no asistencia de Ebru Şahin al funeral, algunas fuentes afirmaron que Ebru Şahin llamó a Aknaknzu y le expresó sus condolencias. La razón por la que Şahin no asistió al funeral fue citada como su apretada agenda. Según esta declaración, se afirma que Ebru Şahin no podía viajar debido a sus proyectos actuales y por lo tanto no asistió al funeral. Sin embargo, una agenda apretada no debe eclipsar la importancia de estar con una persona en el día de su duelo. Al fin y al cabo, no asistir al funeral refleja no solo una razón profesional, sino también una sensibilidad personal. En estos casos puede resultar difícil equilibrar las obligaciones personales y profesionales, pero debe considerarse una responsabilidad humana compartir el duelo de un colaborador de muchos años. Queremos creer que Ebru Şahin busca a Aknaknzu, porque ninguna pelea o disputa de negocios puede estar frente al dolor de la pérdida de una madre. Aknaknzu no debe quedar en un segundo plano por problemas personales o profesionales.
Aunque se ha criticado la ausencia de Ebrusain en el funeral de Agni y se han esgrimido algunas razones, no hay que olvidar que esta situación requiere una responsabilidad personal más allá de una asociación empresarial profesional. Detalles como que la novia de Agni estuviera allí o que Ebrusain estuviera casada con Osman son insignificantes comparados con este dolor. La asociación de proyectos o los desacuerdos personales de fondo pierden su importancia ante la muerte y el dolor. Sí, no siempre podemos saber lo que pasó en el fondo. Quizá Ebrusain tenía sus propias razones y puede que se enfurruñara o decidiera no reunirse. Sin embargo, cuando se trata de emociones profundas como la muerte y el dolor, todos estos cálculos deben dejarse de lado y la sensibilidad humana debe pasar a primer plano. En estos casos, hay que dejar de lado los desacuerdos personales y respetar el dolor del fallecido. Y así, hicimos una investigación detallada sobre la no asistencia de Ebrusain al funeral de la madre de Aknakzu y las reacciones. Se trataba de una situación que ponía en tela de juicio no solo una relación comercial, sino también los valores humanos y las responsabilidades personales. Las ceremonias funerarias ponen de relieve la importancia de apoyar y no abandonar a quienes han dejado atrás los desaparecidos. La decisión de Ebrusain de no asistir al funeral puede parecer una elección profesional, pero también es cierto que la sensibilidad humana debe aflorar ante tanto dolor. Los desacuerdos en las relaciones personales o empresariales no deben interponerse ante el profundo dolor de la muerte y la pérdida. Todos estos acontecimientos nos recuerdan que la muerte y el duelo tienen un vínculo universal y que los cálculos personales y profesionales deben dejarse de lado en estas situaciones. Puedes compartir con nosotros en la sección de comentarios lo que piensas sobre este asunto, lo apropiado que es el comportamiento de Ebrusain y lo importante que es la sensibilidad humana en estas situaciones. No olvides darle a me gusta a nuestro vídeo y suscribirte a nuestro canal. Permanece atento a noticias de actualidad, comentarios de revistas y mucho más. Nos vemos en nuestro próximo vídeo, adiós. Por los días en que Akin vuelva a reír tan maravillosamente, emoticono cara sonriente.